Entonces, mi intervención es la siguiente y va a ser muy breve, menos de un minuto. Y es lo siguiente, Neil. Has hecho un énfasis importante en el papel de la doble altura en las casas. Mi intervención es sobre la sección de la genealogía. Y simplemente decir que consideramos en la exposición, sobre todo en el caso de Bailey Scott, que el valor que encontramos allí está representado sobre todo en esos esquemas gráficos, los señalamos con colores, el papel de la circulación gracias a la doble altura a diferentes niveles y diferentes puntos de vista. Para ver si tú puedes retomar, inmediatamente vendrá esta imagen a la que me refiero, es esta a la que me refiero, ¿no? El papel a diferentes niveles y en diferentes posiciones de un espectador que no solamente corresponde con un aspecto social de la casa, sino del movimiento de sus propios habitantes dentro de la casa. Y por último, saber si nos puedes ampliar ahora en tu intervención eh, cuál puede haber sido el papel de estos arquitectos escoceses que mencionaste, si tuvieron y que trabajaban sobre halls de doble altura y halls intermedio, si tuvieron alguna incidencia en Bailey Scott o en otros arquitectos de Arts and Crafts? Gracias. Pasamos a la siguiente intervención, el profesor Víctor. Ya en lo relativo a la vertiente o esa posible influencia americana que tenemos más detectada para la arquitectura moderna y las particularidades escocesas. En relación con su interés por las firmas, hay que decir que la firma Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas son arquitectos locales con la formación que en ese momento podrían tener en Colombia, muy seguramente complementada con viajes. Sí, no tenemos casos rastreados de arquitectos ingleses que hayan trabajado directamente en Bogotá. Sí, algún encargo muy esporádico, muy anecdótico de una casa que se encarga directamente a una firma inglesa. Pero de resto, la fascinación por el periodo Tudor que hay en esta generación de arquitectos, pues para nosotros sigue siendo un misterio. Seguramente tiene mucho peso el papel de las publicaciones. En cualquier caso, pues en esta parte de la exposición quisimos ilustrar mediante estos ejemplos concretos algunas de esas, lo que llamamos variaciones bogotanas, ¿no? En las que ese patrón inglés permite una multiplicidad de pautas de implantación, de agrupación y la sucesión de las casas, fundando distintas alternativas morfológicas. Pero más allá de las particularidades descritas, nos interesaba poder encontrar algunos rasgos comunes o más generales que abarcaran de forma más precisa el tipo de arquitectura involucrada. Por ejemplo, las casas soportan, inclusive estimulan una composición volumétrica en la que es habitual el uso de retranqueos o vacíos que se aprovechan para la implementación del garaje. Es decir, que la presencia del automóvil, quizás el indicio más efectivo de la modernidad, está ya completamente asumido en esta época por estos arquitectos, como un rasgo más, digamos, de ese versionado bogotano del Tudor. Bueno, yo quería también agradecer al profesor Jackson por sus intervenciones y sus comentarios muy de gran eh, importancia para nosotros y muy enriquecedores. Y quería rápidamente hacer un balance frente a lo que se comentó en las intervenciones en cuanto al ámbito de interpretaciones, haciéndole una pregunta final. Nosotros hemos decidido hacer estas versiones de las interpretaciones como posibles referencias, por supuesto no lingüísticas, sino abstractas al espacio del polo intermedio. Y una de ellas en particular, a la que usted ya se ha referido, que tiene que ver con el hall extensor, en el sentido en el que cuando las casas son de planta principal o una sola planta, la importancia del espacio pierde la verticalidad y se gana en horizontalidad, haciendo efectivamente una gran calle, como la que estamos viendo ahora en la casa de José Prieto. Pero esa gran calle, que bien ya comentaba también el profesor Antonio Armesto, eh, se proyecta hacia el patio posterior, precisamente como usted bien comentaba, dejando de percibirse el dentro y el afuera. No sé si quizá esa posibilidad puede entonces para entenderse como efectivamente un hall intermedio que tiene
esa condición o si definitivamente, digamos, perdería la referencia con los halls medievales, como usted bien comenta. Por otra parte, yo también quería hacer la precisión que ya hemos comentado en los días anteriores, que efectivamente nosotros hemos evidenciado una referencia y un filtro por Estados Unidos y específicamente con las casas californianas y con el programa de las Case Study Houses en las casas bogotanas, fundamentalmente las casas de los años 50, como ya también se ve en el ejemplo de la Casa Prieto. Sin embargo, hemos identificado que en las casas bogotanas modernas todavía sigue existiendo una gran parte de la casa destinada al servicio doméstico. Y creo que esa es una diferenciación importante con las casas californianas en las que al desaparecer el servicio doméstico, el espacio es mucho más abierto y fluido, ¿no? Aunque las imágenes y las fotografías representen esta posibilidad de vida doméstica más a la norteamericana en el caso de la vida Bogotá. Muchas gracias. Okay, thank you. I will be brief. I think the hall as an organizing element within the house, maybe separating the service side from the family side, maybe separating the front from the back, is an extremely important element, and it's very much apparent in some of these more recent examples you've been showing. But the idea of the hall extending into the landscape, as we have seen in some of the more modern ones, for instance, the Casa Rafael Obregón, seems to me not an English medieval trope, if I might say. The English hall is a contained space, and in medieval times, people probably wanted to have something enclosed and something removed from the weather, which could be fairly frightful. So the moving of space out into the garden, I think, is something different. I'm not saying that it's not related to the hall as a central functional space, but it is not related, I think, to the hall as a container, if that makes any sense. I'm stalling here because I can't remember what the earlier comments were, but the transfer of knowledge. How did the word get across to Colombia? Clearly, it comes across through architectural journals and things like that. And I've never made a study of architectural journals of the 1930s and 40s in terms of the Tudor revival, which certainly was going on in England at that time. And there's any number of houses built in what we call stockbroker Tudor, a style often found just south of London in the rolling hills of Surrey, wealthy countryside. But there probably were lots of articles in journals such as the Architectural Review, which illustrated these buildings. As I said earlier in this discussion, the teaching of modern architecture really didn't start in Britain until after the Second World War. So in that way, the journals tended not to show it, or to put it another way around, they tended to still continue to show very much historicist styles. But there was a distinct shift after the war to a much more modernist quality in their publications, with the employment of people such as Nicholas Pevsner on the Architectural Review. There was, of course, in the later 19th century, a lot of publications showing contemporaneous houses, and the Das Englische Haus by Hermann Mutesius showed a lot of these as well. There were copybooks, there were designs published, which would have shown the Scottish houses that we've talked about, or rather I've talked about, which I think could well be a source of reference for the Tudor style hall or middle hall house. What am I thinking of? Books such as The Gentleman's House by Robert Carr, which came out in the
mid to late, I can't remember exactly, but came out in the middle of the 19th century, books that told people how to go about designing their houses if they want to be gentlemen. These promoted that sort of middle hall architecture, and I think could well have been of interest or maybe even of influence in Colombia